Egunon, Koldo. Egunon. Lehenik eta behin, eskerrik asko gure gonbidapena onartzeagatik. Hasteko, zuzendari orde bezala, zeintzuk dira zure helburuak? Nire lehenengo helburua laguntzea da. Nik pasaren urtean, azaroan heldu nintzen, eta akogida oso ona izan nuen. Eta orain nire txanda da, bai langilei, bai gaixotasunei laguntzea. Eta hori da nire helburua. Estamos en el año del centenario de la formación de los especialistas. ¿Cómo conjugar gestión asistencial con gestión formativa? Pues creo que al final la formación, la gestión, la asistencia y todo van de la mano. Es decir, que al final no podemos entender una sin la otra y creo que es labor nuestra desde la gestión crear una organización que sea atractiva en la que la gente que participa de ella, bien sea porque es usuaria, bien sea porque trabaja o bien porque va a formarse y ha decidido elegir nuestra organización para formarse en ella, sienta orgullo de ser partícipe, de pertenecer a ella o de utilizarla, ¿no? Y yo creo que hay que crear sinergias entre todas las distintas estructuras de la organización para conseguir el máximo potencial. Y para finalizar, nuestro objetivo como organización sanitaria, nuestra razón de ser, son los pacientes. Diríjase a los profesionales que tras este duro año y todavía nos queda un camino por recorrer, para que sigan apostando por el trabajo multidisciplinar, por la estrategia de alianzas, para optimizar los recursos, para seguir haciendo camino. Sí, en efecto, yo creo que este último año ha sido especialmente duro, ha sido muy duro para la población, para los profesionales. Creo que se ha visto la gran humanidad que hay, tanto en la sociedad como en los trabajadores. Todo el mundo ha dado todo lo que ha podido de sí. Y bueno, pues estamos resistiendo la batalla y realmente esto nos ha hecho ver que uno de los objetivos principales debe ser la humanización, es decir, convertir la asistencia, tanto desde el punto de vista asistencial como desde el punto de vista de los trabajadores que están en la organización, convertirla en algo humano, en algo lineal, en algo horizontal, es decir, que todo el mundo esté contento, que reciba la mejor asistencia posible y, en definitiva, sacar todos los valores que tenemos, que son muchos, que ahora se han visto, ¿no? en esta pandemia, y además reforzar cosas tan importantes como son el trabajo en equipo, la multidisciplinaridad y un poco esa es la línea, ¿no? Son las líneas estratégicas y los planes de gestión, es decir, fomentar toda esta evolución hacia una mejor utilización de los recursos y sobre todo una humanización de la asistencia que vaya a todos los niveles, tanto desde el punto de vista del trabajador como del usuario como de la población general. Eskerrik asko, ongi etorri eta sorte ona.